Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, seguida la libertad. Pregunta 364. ¿Qué relación hay entre libertad y responsabilidad? La libertad hace al hombre responsable de sus actos, en la medida en que éstos son voluntarios, aunque tanto la imputabilidad como la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas o incluso anuladas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia soportada, el miedo, los afectos desordenados y los hábitos. ¿Por qué todo hombre tiene derecho al ejercicio de su libertad? El derecho al ejercicio de la libertad es propio de todo hombre, en cuanto resulta inseparable de su dignidad de persona humana. Este derecho ha de ser siempre respetado, especialmente en el campo moral y religioso, y debe ser civilmente reconocido y tutelado dentro de los límites del bien común y del justo orden público. ¿Dónde se sitúa la libertad humana en el orden de la salvación? Nuestra libertad se halla debilitada a causa del pecado original. El debilitamiento se agrava aún más por los pecados sucesivos. Pero Cristo nos liberó para ser libres. Gálatas 5:1. El Espíritu Santo nos conduce con su gracia a la libertad espiritual para hacernos libres colaboradores suyos en la Iglesia y en el mundo. ¿Cuál es la fuente de moralidad de los actos humanos? La moralidad de los actos humanos depende de tres fuentes: del objeto elegido, es decir, un bien real o aparente; de la intención del sujeto que actúa, es decir, del fin por el que lleva a cabo su acción; y de las circunstancias de la acción, incluidas las consecuencias de la misma. ¿Cuándo un acto es moralmente bueno? El acto es moralmente bueno cuando supone al mismo tiempo la bondad del objeto, del fin y de las circunstancias. El objeto elegido puede por sí solo viciar una acción, aunque la intención sea buena. No es lícito hacer el mal para conseguir un bien. Un fin malo puede corromper la acción, aunque su objeto sea en sí mismo bueno. Asimismo, un fin bueno no hace buena una acción que de suyo sea en sí misma mala, porque el fin no justifica los medios. Las circunstancias pueden atenuar o incrementar la responsabilidad de quien actúa, pero no puede modificar la calidad moral de los actos mismos, porque no convierten nunca en buena una acción mala en sí misma. ¿Hay actos que son siempre ilícitos? Hay actos cuya elección es siempre ilícita, en razón de su objeto. Por ejemplo, la blasfemia, el homicidio, el adulterio. Su elección supone un desorden de la voluntad, es decir, un mal moral que no puede ser justificado en virtud de los bienes que eventualmente pudieran derivarse de ellos. La moralidad de las pasiones. ¿Qué son las pasiones? Las pasiones son los afectos, emociones o impulsos de la sensibilidad, componentes naturales de la psicología humana,
que inclinan a obrar o no obrar, en vista de lo que se percibe como bueno o como malo. Las principales son el amor y el odio, el deseo y el temor, la alegría, la tristeza y la cólera. La pasión fundamental es el amor, provocado por el atractivo del bien. No se ama sino el bien real o aparente. ¿Las pasiones son moralmente buenas o malas? Las pasiones en cuanto impulsos de la sensibilidad no son en sí mismas ni buenas ni malas, son buenas cuando contribuyen a una acción buena, son malas en caso contrario. Pueden ser asumidas en las virtudes o pervertidas en los vicios. La conciencia moral. ¿Qué es la conciencia moral? La conciencia moral presente en lo íntimo de la persona es un juicio de la razón que, en el momento oportuno, impulsa al hombre a hacer el bien y a evitar el mal. Gracias a ella, la persona humana percibe la cualidad moral de un acto a realizar o ya realizado, permitiéndole asumir la responsabilidad del mismo. Cuando escucha la conciencia moral, el hombre prudente puede sentir la voz de Dios que le habla. ¿Qué supone la dignidad de la persona en relación con la conciencia moral? La dignidad de la persona humana supone la rectitud de la conciencia moral, es decir, que ésta se halle de acuerdo con lo que es justo y bueno según la razón y la ley de Dios. A causa de la misma dignidad personal, el hombre no debe ser forzado a obrar contra su conciencia, ni se le debe impedir obrar de acuerdo con ella, sobre todo en el campo religioso, dentro de los límites del bien común. ¿Cómo se forma la conciencia moral para que sea recta y veraz? La conciencia recta y veraz se forma con la educación, con la asimilación de la palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia. Se ve asistida por los dones del Espíritu Santo y ayudada con los consejos de personas prudentes. Además, favorecen mucho la formación moral tanto la oración como el examen de conciencia. ¿Qué normas debe seguir siempre la conciencia? 3 son las normas más generales que debe seguir siempre la conciencia. Primero, nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. Segundo, la llamada regla de oro, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros a ellos. Mateo 7:12. 3. La caridad supone siempre el respeto del prójimo y de su conciencia, aunque esto no significa aceptar como bueno lo que objetivamente es malo. Pregunta 376. ¿Puede la conciencia moral emitir juicios erróneos? La persona debe obedecer siempre al juicio cierto de la propia conciencia, la cual, sin embargo, puede también emitir juicios erróneos, por causas no siempre exentas de culpabilidad personal. Con todo, no es imputable a la persona el mal cometido por ignorancia involuntaria, aunque siga siendo objetivamente un mal.
Es necesario, por tanto, esforzarse para corregir la conciencia moral de sus errores.